El hecho blanco, capítulo 1. Papá murió con mi nombre en los labios. Pensé que sus últimas palabras serían un llamado a mi hermana Silvia o a Lucieta, nuestra madre, que había muerto al dar a luz a Silvia. Durante años pensé en la forma en que había dicho mi nombre en esos momentos finales. Su llamada fue una súplica de ayuda o estaba pidiendo perdón. Fue simplemente placer que sus últimos pensamientos fueran sobre mí. Vio mi rostro mucho más joven ante él. Arden, Silvia y yo estábamos en su dormitorio. Cuando exhaló su último aliento, Silvia y yo estábamos sentadas al lado de la cama. Silvia le tomó la mano y mi marido Arden, de pie a mi lado, tenía su mano sobre mi hombro y sus dedos tamborileaban con impaciencia. Estaba saliendo por la puerta para ir a trabajar cuando papá empeoró repentinamente, por supuesto. Pensó que era otra falsa alarma, pero regresó rápidamente y vio que esta vez era una muy grave. El tic-tac del reloj de pie en miniatura de roble oscuro sobre la cómoda parecía hacerse más y más fuerte, impresionándonos cada momento que pasaba. Me imaginé que era como el latido del corazón de papá. Juraría que se detuvo cuando papá respiró por última vez. Una nube cubrió el sol y una sombra se precipitó por las ventanas y cayó como una sábana oscura sobre su cuerpo y su rostro. Sentí que un chal de hielo se deslizaba sobre mis hombros cuando Arden apartó la mano. La semana anterior papá casi se había desmayado al subir las escaleras. Tenía los ojos cerrados y se había tambaleado casi en el último escalón. Silvia lo había estado siguiendo, tal como a menudo lo seguía, ansiosa por cumplir sus órdenes, y eso había evitado que cayera hacia atrás. Un accidente fatal en esas escaleras no sería una sorpresa. Ya había tenido demasiadas historias trágicas. El grito de Silvia me hizo correr. Había visto sus manos en su espalda antes de que pudiera alcanzarlos. Había recuperado la compostura y el color volvió a su pálido rostro. Estoy bien, había dicho, pero sin admitir que algo malo le había hecho perder el equilibrio. También declaró que Silvia le había salvado la vida. Deberíamos llamar al médico, había dicho. Tonterías, no es necesario. Todo el mundo pierde el equilibrio de vez en cuando. Quizás demasiado brandy de moras. Era inútil contradecirlo o insistir. Papá nunca cambiaba de opinión sobre nada una vez que lo había tomado. Mi tía Elsbeth decía, es tan terco como el tocón de un árbol cuando hunde sus raíces en una discusión. Sin embargo, ante su insistencia, celebrábamos a Silvia como una heroína en la cena de esa noche. Me dijeron que hiciera su pastel favorito, vainilla con glaseado de chocolate. Tomamos champagne y después música, para que papá pudiera bailar un poco con ella. Mientras los observaba, recordé cómo a veces él bailaba un vals con mi madre después de cenar, cuando eran jóvenes, y nuestro mundo parecía un mundo de eterna primavera. Las risas y la alegría de mamá resonarían en las paredes. La única que frunció el ceño sería la tía Elsbeth. Silvia se puso muy feliz cuando papá la llamó. Mi pequeña heroína le encantaba repetir, salve a papá. Todas las mañanas durante los días siguientes era lo primero que me decía, cuando la despertaba para vestirse y bajar al desayuno. Los elogios y los aplausos eran raros en su nido. Quizás pensó que podría volver a ser el día de su muerte, salvarlo y revivir, que cayera en la inevitable tumba. Ella se aferró con tanta fuerza a su mano. Arden a menudo la llamaba la sombra extra de tu padre, pero no lo decía porque pensara lo que ella estaba haciendo fuera lindo, cariñoso. No, pensaba que era molesto para papá y vergonzoso para nosotros, principalmente para él, cuando alguien que conocía en el trabajo veía a esta mujer adulta todavía tan apegada a su padre, sensible a cada uno de sus movimientos, ansiosa por hacer las cosas más simples por él, como ir a buscar sus zapatillas o encender su pipa. Él ni siquiera podía ir al baño sin que ella lo esperara en la puerta como un cachorro. No puedes hacer ver lo tonta que parece. Hacer algo, Arden me había dicho. Tú eres a quien ella escuchará. A papá no le importa, dije en defensa de Silvia, así que a ti tampoco debería hacértelo. Papá nunca se quejó, ni criticó a mi hermana, ni la hizo sentir tonta. En todo caso, le gustaba que las mujeres lo acosaran. No me hacía ilusiones sobre mi padre, siempre fue un hombre de mujeres. Al principio coqueteaba incluso conmigo cuando era mayor. Por supuesto, Silvia era especial. Quizás debería haberse esforzado más que ella, se volviera menos dependiente de él. Una niña puede amar a su padre, adorarlo, pero en algún momento tiene que salir al mundo con independencia, o no madurará, y disfrutará el otro amor que le espera. Nadie, incluso yo, tenía mucha confianza en que Silvia desarrollara una existencia independiente o encontrara el amor de otro hombre. Había nacido prematuramente y era mentalmente lenta.
Una vez que todos la vieran de esa manera, ella se sentiría cómoda con esa imagen. Le gustaba tanto que la cuidara que nunca se esforzó demasiado en convertirse en una mujer madura. Con las responsabilidades de una mujer madura, al menos esa era mi teoría. Todos me criticaron por eso. Arden, de hecho, una vez me acusó de estar celosa del afecto de mi padre por ella. Tal vez crees que la convertiría en mi dulce Silvia o creería una Silvia II, dijo, con esa sonrisa irónica en su rostro que generalmente me irritaba. Se cree Dios y puede cambiar a cualquiera a su gusto. Pero acusarme de celos no fue justo, con excepción de mi padre. Nadie jamás amó ni trató a mi hermana con más ternura que yo. Ella solía seguirme por el camino que luego lo seguía a él. Quizás por eso no la critiqué abiertamente ni intenté que fuera menos aduladora. Muchas veces estuve tentada de hacer lo que Arden quería decirle y dejara de aferrarse tanto a nuestro padre. Deja que papá respire, quise decir, pero me tragué mis palabras. Probablemente ella no lo habría entendido. Y si se lo hubiera explicado, tenía miedo de que entrara en uno de sus ataques histéricos de sollozos y que otros me acusaran de lo mismo que Arden. Temía que incluso papá me molestara. Entonces, cuando vi morir a papá frente a nosotros, miré rápidamente a Silvia, anticipando un arrebato de tristeza por su parte. Pero luego me di cuenta de que ella no tenía idea de que él se había ido. Ella todavía se aferraba a su mano. Lo sacudía suavemente, esperando que él abriera los ojos y le sonreía cuando lo había hecho hace solo unos minutos. La rodeé con el brazo. Se ha ido, Silvia, dije. Mis labios temblaban y las lágrimas corrían por mis mejillas. Papá ha fallecido, tienes que soltarle la mano. Él ya se fue. Ella me miró, frunció el ceño y luego volvió a mirarlo, pero no se movió ni soltó su mano. Al parecer las palabras no tenían sentido para ella. Sabía lo que ella estaba pensando. ¿Cómo puede haberse ido si todavía está aquí en su cama? Silvia siempre se tomaba todo literalmente, esperando que la verdad fuera clara, como lo hacían los niños. Miré al doctor Prescott. Estaba frustrado porque había llegado demasiado tarde y se sentó al otro lado de la cama con las manos presionadas contra las mejillas y su mentón de cabello castaño, canoso tan salvaje como la maleza, por pasar sus gruesos dedos por él, con frustración. Solo era un año menor que papá, pero últimamente parecía 10 años más joven y estaba mucho más vivaz. No era tan alto como papá, pocos hombres lo eran, pero estos últimos meses parecía más alto. El amable médico levantó la cabeza para mirarnos, con los ojos llenos de tristeza, mucho más allá de lo que cualquier médico experimentaría después de perder a un paciente. Los médicos, probablemente más que nadie, vivían con la inevitabilidad de la muerte. Era como si perros ladraran tras sus talones. Se inclinó y cerró los ojos de papá. El amable médico levantó la cabeza para mirarnos, con los ojos llenos de tristeza, mucho más allá de lo que cualquier médico experimentaría. Después de perder a un paciente, los médicos, probablemente más que nadie, vivían con la inevitabilidad de la muerte. Era como si perros ladraran tras sus talones. Se inclinó y cerró los ojos de papá. Luego tomó suavemente la mano de papá de la de Silvia y la puso sobre el pecho. Ahora, quieto de papá, y luego su otra mano sobre ese. Le dije que necesitaba un string. Finalmente lo convencí para que fuera al hospital. Este lunes, dijo el doctor Prescott, sacudiendo la cabeza y mirando a papá, pero sabía que lo pospondría una y otra vez. Hombre testarudo. Se apresuró a venir después de que lo llamé para decirle que papá no se sentía bien y que estaba débil y pálido. Mencioné que tenía problemas para respirar. El doctor Prescott había pensado que deberíamos llamar a una ambulancia, pero papá se había enfadado tanto que tuve que volver a llamarle y decirle que temía que el enojo de papá lo enfermara aún más, y que Silvia y yo lo habíamos ayudado a acostarse. Está bien, estoy en camino, respondió. Era más que simplemente el médico de papá. Él y papá eran buenos amigos y últimamente pasaban al menos una noche a la semana jugando ajedrez, bebiendo brandy y hablando de su juventud. Es más, de una ocasión habían oído cómo la conversación del papá se sumergía en un mar de culpa, en el que flotaban muchas acciones y decisiones lamentables. Tal vez fue el efecto del brandy o tal vez porque estaba envejeciendo, pero había buscado oportunidades para confesar sus pecados. El más importante, en lo que a él y a mí nos concernía, fue su elaborado plan para convencerme cuando era niña de que yo era la hermana mayor de mi hermana muerta, Audrina, la niña perfecta que supuestamente me dio el nombre.
En aquel entonces papá solía hacerme cerrar los ojos y mecerme en la mecedora de la primera, Audrina, supuestamente para capturar alguno de sus regalos y recuerdos. El más horrible de los cuales subió pip a la edad de 9 años, sabía que todos los recuerdos volverían, porque en realidad eran mis recuerdos. Quisiera o no creer que habían buenas intenciones detrás de este engaño. El resultado fue que generó más tristeza y tragedia de la que cualquier familiar debería soportar. Papá lo sabía, y ese conocimiento había pensado tanto sobre él. A medida que crecía, que su otrora fuerte y perfecto cuerpo varonil comenzó a desmoronarse. Sus hombros se encogieron, su espalda se encorvó cada vez más, su caminar se hizo más lento e inestable. Sus 6, la estatura de 1,5 metros, parecía mucho más baja y frágil. Gray había devastado su singular cabello negro, que solía parecer azul a la luz del sol, pero ya no lo era, y sus vivaces y sexys ojos almendrados de color marrón oscuro se habían apagado y comenzaron a verse somnolientos y desamparados. Había empezado a ir a trabajar con menos frecuencia a la firma de corretaje, y finalmente accedió a que Arden asumiera cada vez más responsabilidades allí. De vez en cuando discutían algunas de las decisiones que Arden había tomado, decisiones que lo impulsarían a regresar al trabajo con más frecuencia, a menudo para corregírselas. Sin embargo, durante las últimas semanas me parecía que mi padre había perdido interés en casi todo. Últimamente había pasado más tiempo sentado en nuestro porche, incluso cuando estaba lloviendo o había alguna espesa niebla, mirando amargadamente al mundo como si lo hubiera engañado. Intentaba animarlo, llevarle sus galletas recién horneadas favoritas o una taza de té, incluso un brandy, pero mostraba un poco de entusiasmo. Solo Silvia pudo hacerle sonreír durante esos últimos días. Él acariciaba y estaba seguro de que estaría pensando en nuestra madre. A pesar de lo enojado que podía ponerse con ella de vez en cuando, seguramente había amado a nuestra madre más de lo que había amado, o podía amar, a cualquier mujer. A medida que Silvia iba creciendo, se parecía más a nuestra madre que yo. Pasé todo el tiempo que pude ayudándola a convertirse en alguien que pudiera cuidar de sí misma. Ella dependía mucho de la bondad de los demás, incluso hasta el día de hoy. Cada vez que alguno de los clientes de papá y Arden venían a cenar con sus esposas, las esposas siempre le traían a Silvia algo bonito, ya fuera bisutería, cintas o deliciosas cajas de dulces. Esas noches había risas y música y nadie se atrevía a mencionar un solo momento triste de nuestro pasado. Todavía podían suceder cosas buenas en nuestra casa, pero eso nunca era suficiente para ahogar las malas por completo. Esos recuerdos se negaron a ser olvidados o enterrados. De hecho, la culpa flotaba en cada rincón del helecho blanco. Nuestra casa familiar, como telarañas invisibles que atrapaban cada pensamiento feliz para asegurarse de que la infelicidad dominara nuestras vidas. Quería huir de la mansión y no volver a poner un pie en ella cuando descubrí las horribles verdades que habían estado dando vueltas a mi alrededor toda mi vida. La tumba de la llamada primera Audrina estaba en el cercano cementerio Helecho Blanco, una tumba a la que me llevaban a menudo para visitar y escuchar sobre esta hermana mítica. ¿Qué hecho? La tumba estaba vacía. ¿Qué artimaña más elaborada? ¿Quién no querría alejarse de todos los más rápidos que pudiera? Tuve que encontrar un pozo profundo de perdón del cual extraer la comprensión y la tolerancia que me permitiría seguir viviendo aquí, aceptar a Arden nuevamente, sentir lástima por mi padre e incluso por mi despiadada y celosa primavera, quien, como descubrí, realmente era lo que deseé ser, mi media hermana. Ella se convirtió en una de las víctimas fatales en esta casa, junto con la tía Esbelt y Billy, la madre de Arden. Todos habían caído por las escaleras hacia la muerte. Cada uno de ellos dictaminó que fue un accidente. Era como si el helecho blanco quisiera impartir justicia o atacar el engaño y tuviera el poder para hacerlo. Tal vez esos pensamientos habían pasado por la mente de papá cuando tropezó hacia atrás en la escalera. No fue difícil aceptar la idea de que mi casa familiar estaba viva y consciente de toda la intriga y el dolor que en ella ocurría. Fue y sigue siendo hasta hoy una impresionante casa de pan de jengibre victoriana. Arden había organizado algunas restauraciones, lo volvió a pintar de blanco y rehizo todas las persianas, además de los escalones exteriores. Recientemente, una casa similar a la nuestra en la región de Tidewater, en Virginia, había sufrido una tragedia cuando 2 mujeres estaban en un balcón que se dio sin previo aviso. Habían caído desde 3 pisos y ambas habían muerto. Esto había llevado a Arden a ponerse a trabajar inmediatamente en el nuestro, reafirmando las cosas, pero cumpliendo las órdenes de papá de mantener el estilo.
Hace años papá había preparado el techo, haría lo que fuera necesario, especialmente cuando hubiera ganado más dinero, pero ahora había áreas que necesitaban restauración y remodelación, y papá no daba permiso para hacerlo. No todo fue cuestión de dinero. Arden había insistido en que gran parte de la estructura era ahora una vergüenza, especialmente porque recibíamos a tantos clientes ricos. Pero papá había dicho que considerara que la parte del desgaste contribuía al carácter antiguo de la casa. Especialmente nunca había querido cambiar nada en la cúpula, que tenía ventanas de vidriería, con escenas que representaban a los ángeles de la vida y la muerte. Había tenido demasiada historia para él. Recordé lo complicado que había estado al ver la luz del sol atravesar las vidrieras y caer en remolinos como brillantes y plumas de pavo real. Incluso había un largo rectángulo de vidrio pintado en el techo, campanas de viento chinas colgadas de cordones de seda escarlata. Todavía era fiel a cada detalle original. Esto había sido muy valioso para papá. En realidad, había luchado contra cualquier cambio en la decoración del helecho blanco, sin importar las razones que Arden presentara. Cuando mi marido recurría a mí en busca de apoyo de estos debates, yo siempre intentaba permanecer neutral. A pesar de todo lo que papá me había hecho, no podía lastimarlo, ni siquiera en lo más mínimo. En consecuencia, no se quitó ni una sola lámpara, ni se pusieron en ninguna de las bombillas más potentes. Aunque no iluminaran lo suficiente, era como si papá se hubiera sentido demasiado cómodo con las sombras y no quisiera ahuyentarlas. En un momento dado, Arden había querido reemplazar nuestro arte, vender alguna de las pinturas más antiguas para aprovechar su creciente valor e intentar invertir el dinero en acciones. Pero, independientemente de las razones financieras, papá también se había resistido a eso. Algunas de las pinturas eran sorprendentemente por sus representaciones de mujeres. A papá le había fascinado especialmente la imagen de una mujer desnuda tumbada en el diván y dejándose caer uvas en la boca. Apestaba a Setsby, pensé, y ciertamente intrigó a todos los invitados o visitantes a la cena. Incluso cuando era una niña, vi la lujuria en los ojos de los hombres que estaban frente a ella. Sonriendo silenciosamente, no podré imaginar la pared sin ese cuadro. Algunos de los muebles habían sido reemplazados simplemente porque se desmoronaban, pero la mayoría se consideraban antiguos. Papá había reemplazado todo lo que era falso por algo real. Recordé a mi madre describiendo con orgullo que la cama de su habitación tenía 500 años. Quizás era una exageración, pero ciertamente parecía una cama de matrimonio. Nunca pude imaginar venderla, y cada vez que Arden hablaba de renovar una habitación u otra, sentía una punzada de tristeza y arrepentimiento. Fue una renuncia a viejos amigos cuando se lo conté a Arden. Se rió y me llamó romántica empedernida. Sin embargo, papá se alegró de que yo me sintiera así, lo cual me complació, aunque para Arden fue una gran decepción que su esposa no la apoyara. Una vez le dije, no puedes cambiar el pasado cambiando el papel tapiz o los muebles. Arden, tienes que dejar de intentarlo. Tenemos que vivir con ello lo mejor que podamos. No es fácil para mí, especialmente, pero debemos hacerlo. Y eso fue lo que hicimos. Ambos evitamos los recuerdos suscitados por cualquier referencia a mi madre, al piano que tocaba, a la tía Esbel y también a Billy, a la madre de Arden. El nombre de Vera era ahora casi una mala palabra. Si hubiera la más mínima ilusión a ella. Arden se sonrojaba de su culpa. Sus ojos hundían en los míos y encontraba una manera de cambiar rápidamente de tema. Oh, cómo soportaron esa casa y las personas que vivían en ella el peso de tanto dolor y horror. Seguramente eso demostró que tenía la base para continuar eternamente, lo suficientemente fuerte como para poder sostener al mundo, como Atlas. Era un imán para el alma que nos mantenía dentro de su radio. Ahora siempre sentía una sensación de alivio cada vez que regresaba de un viaje o incluso de una simple expedición de compras. Se alzaba ante mí, sus puertas y ventanas me llamaban instando a entrar y sentir el poder de su protección contra un mundo frío y sin corazón. Silvia tenía ya 20 años, el año en que murió papá. Todavía era casi una niña, aunque tenía un pecho más que amplio y su cuerpo había esculpido una figura que la mayoría de las mujeres envidiarían. Su cabello era tan bonito como el mío. A menudo pensaba que Silvia tenía una tez más sana y rica. Parecía como si fuera a permanecer joven para siempre, como si el hecho de que su mente no madurara significara que su cuerpo permanecería congelado en su belleza. Al no ser lo suficientemente madura socialmente, Silvia se quedó en una casa durante sus años escolares, en lugar de enviarla a un lugar donde pensábamos que sufriría a manos de otros estudiantes y también de algunos profesores que serían impacientes e intolerables con ella.
En cambio, papá y yo habíamos decidido que ella debería recibir tutoría en casa, como lo había sido yo durante mis primeros años, tal vez debido a lo que me había pasado. Papá había querido tenerla en casa, protegida. A veces cuando la miraba con papá y veía el deleite en sus ojos, admitía que Arden tenía razón. Estaba celosa de cuando más la amaba papá a ella que a mí. Incluso cuando pensaba en mí como la primera Audrina, si alguna vez me atreviera a mencionar tal pensamiento. Él seguramente lo negaría. Por supuesto, pero cualquiera tendría que estar ciego para no ver la forma en que su rostro se iluminó cuando Silvia entró en la habitación después que yo. Siempre debes cuidar a tu hermana, me había dicho a menudo. Prométeme que nunca la internarás en uno de esos hogares para niños con deficiencias mentales. Lo había prometido, por supuesto que lo había prometido, pero llegaría el día en que cuestionaría la sabiduría de eso, en que me culparía por lo sucedido. Si alguien debería haber sabido, debería haber sido yo, la mejor y única dulce Audrina. La oscuridad ante la luz. Papá descansaría junto a nuestra madre, ambos a solo unos metros de la tumba falsa que llevaba mi nombre. Como Silvia estaba tomando la muerte de papá peor que cualquiera de nosotros, pasé la mayor parte del tiempo con ella durante los días siguientes y Arden se encargó de los preparativos del funeral. Mientras lo hacía, sufrió un gran shock. Se reunió con el abogado de papá, el señor Johnsons, y se enteró de que papá había cambiado recientemente su testamento. No lo había dejado todo a nosotros dos y a Silvia, como se esperaba, pero a mí me había dado el 51% de la propiedad de la correduría. Arden regresó a casa furioso después de la reunión. No había asistido porque pensé, como él no iba a hacer nada significativo. ¿Por qué hizo esto? Gritó caminando arriba y abajo delante de Silvia y de mí, agitando los brazos tan violentamente como si quisiera deshacerse de sus manos. Sostenía una copia del papeleo en su derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Te diré por qué. Sabía cuánto sabía yo sobre sus tratos anteriores. El soborno y la corrupción. Hizo una pausa mientras pensaba más en ello. Claro, eso es todo. Por supuesto, hizo esto para castigarme por confortarlo con su deshonestidad hace años. Qué estúpido usarte para su venganza. No fue su venganza, dije, sorprendida, pero insistiendo que alguien tenía que defender al pobre papá. Estaba preocupado por la forma en que gastaba el dinero y no te concentrabas en el trabajo. Todas esas noches que salías a beber mientras él se acostaba temprano para poder saludar la apertura del mercado de valores. Eso es una exageración. Estaba en el trabajo haciendo lo que había que hacer y cuando había que hacerlo. Me estás sacando del tema. Realmente no sabes nada sobre nuestro negocio. Papá siempre me dijo que yo era muy inteligente. Sabía lo suficiente para ayudarte a empezar, ¿recuerdas? Esos eran los conceptos básicos que cualquiera sabría. ¿Cómo se pueden votar decisiones importantes? Podrías contar con los dedos cualquiera veces que has estado allí en los últimos años. Ni siquiera sabes el nombre de mi secretaria. Sí, es la señora Crown, Nora Crown. Hizo una pausa y me miró. Ahora escucha y escucha con mucha atención, Audrina. Quiero que vayas a la oficina del señor Johnson después del funeral y me firme todo. Lo llamaré y haré que redacte la documentación adecuada y esté lista para su firma, para que podamos revertir toda esta estupidez. Espero mi respuesta. Estaba sosteniendo la mano de Silvia y ambas la mirábamos sorprendidas. Incluso la pobre Silvia podía sentir su desprecio. Este no era el momento de enojarse por nada, especialmente por papá. Estábamos de luto. Fue una falta de respeto a la memoria de mi padre. Tal vez yo sabía tanto como Arden sobre el negocio que papá había construido y al que lo había llevado, pero tenía el coraje y la determinación de papá. Podría aprender cualquier cosa. Lo pensaré, Arden, dije suavemente, cuando sea el momento adecuado. ¿Pensarlo? ¿Pensar qué? Baja la voz, estás asustando a Silvia, le dije. Él apenas le dirigió una mirada. Bajar la voz. Casi nunca has mirado el mercado de valores estos últimos años. Probablemente hayas olvidado la diferencia entre una opción y venta y una opción de compra, vender en corto y comprar con margen. El hombre obviamente no estaba en su sano juicio cuando le pidió a nuestro abogado que hiciera esto. Si no fue por venganza, entonces fue porque estaba enfermo. Eso es todo. Él estaba enfermo. Su cerebro no estaba recibiendo suficiente sangre, por lo que no era capaz de pensar con claridad. El doctor Prescott testificará sobre esto, y el señor Johnson estará de acuerdo. No había nada malo en la mente de papá, y sabes que pasó mucho tiempo conmigo explicándome el mercado de valores. Cuando yo era más joven, no es algo que se olvide rápidamente.
Pensé que era buena manera de enseñar matemáticas. Oh, vaya, enseñarle matemáticas a un niño a través del mercado, como si eso te convirtiera en una corredora. No dije que eso me convertía en un corredor, pero sí me llevó a la correduría e incluso anuncié que algún día yo sería su socia cuando él tuviera su propia empresa. Solo deseaba tener un hijo que heredara todo. Todo hombre quiere eso. Me convertí en su hijo. Me dijo eso después de casarse con mi madre, o al menos pensé que me había convertido en su hijo. ¿Qué padre le haría esto a su hijo? Preguntó, agitando los papeles en nuestras caras. Deja de decir esas cosas, no me gusta hablar e ir en contra de sus órdenes mientras su cuerpo espera el entierro. En contra de sus órdenes, no me haga reír. ¿Crees que podría elegir acciones para nuestros clientes de la misma manera que pensaba que podía elegir acciones ganadoras cuando era niño? Atar tu anillo con la piedra de nacimiento a una cuerda y colgarla sobre una lista de acciones en el periódico hasta que señalara la correcta. Hice eso y papá ganó dinero con las acciones. Tú mismo no eras muy bueno al principio. ¿Lo olvidaste? Por favor, Audrina, gritó. Estaba aprendiendo, mientras que todas ustedes, las mujeres del helecho blanco, estaban locas por sus creencias en la magia. Vudú, vudú. Pagarle a ese psíquico para que predijera si tu madre tendría a un niño o una niña. Lamento haberte contado esa historia. Te apuesto, bueno, escucha esto, Audrina. No hay magia en nuestro negocio. Se necesita conocimiento y experiencia. En realidad, tampoco es así. Cuando se trata de mercado de valores, especialmente hoy en día, es demasiado sofisticado. No lo harías mejor que ella, gritó señalando a Silvia. Silvia empezó a llorar. No la apuntes así. Ella no entiende, le grité. Eso solo la molestó. Más, cuando discusión en la casa le hacía entrar en pánico. Tú tampoco lo entiendes, respondió bruscamente. No entiendes cómo me siento cuando me hacen el ridículo de esta manera. Puedes sentir pena por eso, dijo señalando de nuevo a Silvia, pero no por tu marido. Los sollozos de Silvia aumentaron y su cuerpo tembló. Mira lo que has hecho, le grité. La has estado manteniendo tranquila. No ha sido fácil. Rodeé a mi hermana con el brazo y comencé a consolarla nuevamente. Desde la muerte de papá ella rompía en llanto. Luego ayudaba de dolor cada vez que se mencionaba el fallecimiento de papá. Cada llamada telefónica de pésame era como una descarga eléctrica. Ella apenas comía y vagaba de habitación en habitación, esperarlo, encontrarlo. Todas las noches ella lo llamaba en sueños y todas las noches terminaba durmiendo en su cama con ella. Su cabeza sobre mi pecho y sus lágrimas mojaban mi camisón. ¿Sabes qué? Esto es una locura. No puedo creer que esté siquiera hablando de ello, dijo Arden, y salió furioso de la sala de estar, con los brazos rígidos a los costados y los puños cerrados. Apenas nos dijimos unas palabras más hasta el funeral. De todos modos tenía las manos ocupadas cuidando a mi hermana Silvia. Estaba aterrorizado de cómo se comportaría en el servicio, pero afortunadamente ella estaba más en su estado de incredulidad que de luto. Incluso pareció sorprendida de que estuviéramos ahí en la iglesia escuchando el sermón y en el panegírico. De vez en cuando miraba alrededor de la iglesia buscando a papá, especialmente cada vez que pronunciaba su nombre. Habían muchos empresarios en el área de Tidewater que conocían y querían mucho a mi padre. Y por supuesto hacían muchos líderes comunitarios que también lo conocían, por lo que esperábamos una gran asistencia. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Cómo es posible que no le rindan el respeto que se merece a papá? Le pregunté a Arden cuando vi que no vendría nadie más y que el servicio estaba por comenzar. Volvió sus ojos color ámbar hacia mí. Estaba brillando, pero no con lágrimas, como estaba segura que eran las mías. Parecía más emocionado que triste. Muchos de tus amigos y clientes mayores han muerto. Además, la gente siempre piensa, el rey está muerto, larga vida al rey. ¿Qué significa eso, Arden? Eres el nuevo rey, así que ya no les importa a papá. Algo así dijo. Después de todo, él no puede hacer nada más por ellos, pero yo sí. Se dio unas palmadas en el pecho. Luego sonrió y por primera vez me di cuenta de que Arden no estaba tan molesto por la muerte de papá como yo pensaba que debería estar. Ahora era la cabeza de la familia y pensaba que no necesitaba el permiso de nadie más para hacer lo que quisiera. Entonces Arden me sorprendió levantándome para decir algunas palabras, honrando a papá para construir un negocio tan exitoso y prometiendo a todos que haría todo lo posible para mantener y proteger y desarrollar aún más lo que papá había comenzado. El discurso terminó siendo más una garantía para nuestros clientes de que él mantendría el éxito del negocio que un homenaje a papá. Cuando terminó, regresó a su asiento a mi lado. Sus ojos buscaron mi rostro en busca de admiración y obediencia, pero en lugar de eso me di la vuelta.
¿Podrías dejar de lado tu pena por un momento y felicitarme? Susurró, especialmente delante de esta gente. Soy tu esposo, el cabeza de la familia, dedicado a protegerte a ti y a Silvia. Ahora merezco respeto, más respeto. Hoy es el día de papá, dije. Eso fue todo lo que dije, pero fue suficiente. Se dio la vuelta y ni siquiera se tomó la mano en el lugar de la tumba. Tenía mi brazo alrededor de Silvia, quien finalmente comenzó a darse cuenta de qué estaba pasando. Adrina, no podemos dejar a papá ahí abajo, dijo cuando estábamos a punto de salir del cementerio. Los trabajadores de la funeraria llegarían. La tumba después de todos los que nos fuéramos. Fue demasiado doloroso para mí y para Silvia ver eso. Arden había arrojado la primera palada de tierra sobre el ataúd de papá. Aún pretendía ser simbólico. Me pareció que lo hizo con entusiasmo, incluso con alegría. Podía sentir el cuerpo de Silvia tentarse. Ella susurró no, pero apreté mi brazo alrededor de ella y evité que cargara hacia adelante para evitar que él o cualquier otra persona cubierta el ataúd. Prácticamente tuve que arrastrarla y en un momento miré a Arden en busca de ayuda, pero él estaba demasiado ocupado estrechando la mano de quienes habían acudido al entierro. Se comportaba como si estuviera dirigiendo una reunión de negocios más. Incluso le oí mencionar que una inversión a Jonathan Logan, uno de los clientes más antiguos de papá, afirmaba que antes de morir papá le había dicho que se lo encontrara a Jonathan. A nuestra casa venía más gente que a la iglesia o al cementerio. Escuché que Arden hizo que la señora Crown se pusiera en contacto con los clientes para darle los detalles del funeral, pero también para asegurarse de que supieran que si el servicio religioso entraba en conflicto con algo que preferirían hacer, eran más que bienvenidos a venir a la casa. En cambio, lo estaba tratando más como una fiesta. Sabía que la gente necesitaba evitar el dolor excesivo y necesitaba esperanza para que depresión. Pero por la forma en que Arden estaba organizando las cosas, casi esperaba que apareciera una banda y bailarinas. Las bulliciosas conversaciones de Arden y sus continuas risas le dolían. Todo esto confundía a Silvia, quien a veces parecía como si fuera a atacar a alguien por sonreír. Pensé que lo mejor sería llevarla a su habitación, decirle que se cambiara y luego se acostara. ¿No te das cuenta de lo cansada que estás?, dije. Parecía tener miedo de cerrar los ojos, pero finalmente lo hizo y se quedó dormida rápidamente. Cuando bajé las escaleras me encontré nuevamente con fuertes risas y una conversación que se había vuelto más estridente. Había llegado más gente. Arden había contratado a un camarero y 2 doncellas para que sirvieran los entremeses. Estaba decidido a ser educado, no defensivo. Muchos de los hombres me saludaron con rápidas condolencias, pero pensando que tenían que hacerlo. Se movieron inmediatamente para asegurarse que mi esposo era capaz de seguir adelante. Después de todo, fue entrenado como un experto, me dijo Rolf Nestor, uno de los clientes de alto patrimonio de papá. Puedes estar muy orgullosa de él. Otros me dijeron cosas similares y cuando Arden, que estaba a un lado, los escuchó, pudo ver su mirada complacida y arrogante. Al final, demasiado agotado física y emocionalmente. Para quedarme, me disculpé. Por supuesto, querida Adrina, dijo Arden, lo suficiente alto como para que todos en la sala lo escucharan. Has hecho más que suficiente para que cualquier padre esté orgulloso de ti. Murió sabiendo que sería bien atendido. Y lo será, prometió. Vi la forma en que las mujeres lo miraban con admiración y los hombres asentían. No era muy diferente de la forma en que miraban a papá cuando era más joven y tenía más energías. Irónicamente, Arden se estaba pareciendo cada vez a papá, el hombre que supuestamente ahora despreciaba. No dije nada. Mi corazón estaba pesado. Cuando subí primero, revisé a Silvia. Estaba profundamente dormida por costumbre y tal vez porque quería convencerme de que todo esto no era más que una terrible pesadilla. Abrí la puerta del dormitorio de mi padre y me quedé allí, llena de ilusiones. Me lo imaginé recostado sobre 2 de sus enormes almohadas, con las gafas deslizándose por el puente de su nariz, leyendo algunos gráficos económicos o el estado de pérdidas y ganancias de algunas empresas. En estos últimos años, aunque trabajaba menos, había seguido investigando y preparándose para asegurarse de que Arden no cometiera errores importantes en su ausencia, como lo había hecho al principio. De hecho, ahora que lo pensaba más, podía entender por qué había querido evitar que Arden se fuera al galope con las empresas, y pensé que tal vez tener la mayoría de las acciones de la empresa a mi favor haría que Arden fuera más cauteloso. Papá siempre optó por ser más conservador con el dinero de otras personas. Odiaba que lo culparan por las pérdidas. Por supuesto, la habitación estaba a oscuras, la cama vacía y la fría realidad volvió a mí. Hice todo lo que pude para no desmayarme.
y me dirigí rápidamente a nuestra habitación. Me puse el camisón y me metí debajo de las sábanas. A pesar de mi fatiga, pensé que me quedaría allí tirada durante horas y horas, sollozando y mirando la oscuridad. Los recuerdos fluían libremente a mi alrededor. Oía a mi madre tocar el piano. Pude ver la mirada de admiración, amor y también celos de papá, por la forma en que otros hombres la miraban. Incluso cuando estaba embarazada de Silvia, lo vi alcanzarme para que yo corriera hacia él y me sentara en su regazo cuando era muy pequeña. Ambos escuchábamos tocar a mamá. Por el rabillo del ojo vi a tía Esbel parada en la puerta, sosteniendo la mano de Vera. Ambas parecían envidiosas, pero por diferentes motivos. Vera siempre estuvo celosa del amor que papá me derramó, y Elsbeth simplemente estaba celosa de su hermosa hermana, que parecía poseer todo lo que cualquier mujer soñaría tener. Siempre estaba enojada porque el hecho blanco había quedado principalmente en manos de mi madre y no de ella. Intentando no decirse cosas desagradables directamente la una con la otra, recordé cómo se hacían pasar por la tía Mercy Marie y utilizaban sus imitaciones en sus horas de té, especialmente de los martes, para desatar todo el veneno que normalmente retenían en la una hacia la otra. La foto de la tía Mercy Marie estaba sobre el piano. Parecía una reina rica, con diamantes colgando de sus orejas. La tía Sbel sostenía la foto frente a ella y caminaba con su voz para decir cosas desagradables, y mamá hacía lo mismo. Todavía no estaba segura de lo que finalmente le había sucedido a mi tía abuela después de que ella se fue a África. La familia pensó que era posible que hubiera sido capturada por paganos y devorada por caníbales. Fueron todos esos recuerdos contradictorios los que finalmente me llevaron al borde del agotamiento y me llevaron al sueño, un sueño tan profundo que no oía a Arden despertar. Mucho después, lo que me despertó fue el hedor a alcohol. Él también estaba siendo torpe y bastante desconsiderado, golpeando sillas, murmurando en voz alta, golpeando un vaso contra un estante en el baño y luego prácticamente cayendo en la cama de modo que mi cuerpo rebotara como si estuviera en un trampolín. ¿Estás despierto?, preguntó. Intenté fingir que no, pero él me dio un codazo. ¿Qué? ¿Lo escuchaste? ¿Escuché a quién? Nuestros clientes. Ya ves lo importante que es que ahora el negocio esté completamente bajo mi control, dijo con tono sombrío. No podemos dar a nadie la impresión de que no somos tan sólidos como siempre. Si sospechan que alguien sin un conocimiento real de mercado estuviera involucrado en su negocio, nos dejarían en masa. Tenemos que hablar de esto y debemos hacer lo que te digo. Hablaremos mañana, le dije. Mañana. Mañana tu padre no está en su sano juicio. Te lo digo. Bien, bien. No le respondí. Finalmente se giró de un lado dándome la espalda. Estaba tratando de volver a quedarme dormida, pero entonces él murmuró: tu hermana estaba llorando histéricamente en la habitación de tu padre. ¿Qué? Él no respondió. ¿Me dijiste? Me senté. ¿Qué dijiste? Aún así, él no respondió. Al cabo de un momento estaba roncando. Me levanté y encontré mi bata y mis pantuflas. Luego fui al dormitorio de papá. La puerta estaba abierta de nuevo, pero cuando miré hacia adentro no vi a Silvia. Encendí una luz e incluso miré hacia el baño de papá. Pero ella no estaba allí. Arden debió haberse imaginado en su borrachera. Concluí y apagué las luces. En lugar de volver a la cama, fui a la habitación de Silvia. Por unos momentos me quedé en su puerta y miré hacia la oscuridad. Las cortinas de las ventanas estaban abiertas, pero el cielo estaba nublado. Ni siquiera había luz de estrellas. De hecho, me pareció oír el tintineo de las gotas de lluvia contra el cristal. Entré inmediatamente, vi que Silvia no estaba en su cama. Revisé su baño y luego corrí escaleras abajo. La sala de estar había sido limpiada a medias. Había bebidas derramadas y trozos de comida por todas partes. Habría mucho trabajo que hacer mañana. Silvia no estaba allí. Me dirigí a la cocina. Tal vez había bajado a tomar un refrigerio, ya que no había comido nada. Hubo muchas noches en las que la encontré haciendo precisamente eso. A veces papá estaba con ella y ambos comían un trozo de pastel o galletas con leche o té. Supuse que ella había recordado estas noches y que había bajado a la cocina, impulsada por los recuerdos. Pero ella tampoco estaba allí. ¿Silvia? Llamé. Revisé cada habitación, cada baño, cada vez más frenética. Corrí hacia la cúpula, pero también estaba vacía. La comprensión retumbó a mi alrededor. Silvia no estaba en la casa. Pensé en despertar a Arden para contárselo, pero cuando lo miré, estaba roncando aún más fuerte. Seguramente no sería de ayuda y estaría de mal humor, pensé. Pero ¿dónde estaba ella? ¿A dónde iría? Fui al armario de la entrada y me puse uno de mis abrigos tomando un paraguas. Salí y busqué en el porche. «Silvia». Lloré. «Silvia. Silvia, ¿dónde estás?». La lluvia arreciaba con más fuerza y el viento era ahora helado.
Una especie de niebla había cubierto los terrenos y el bosque. Eran finales de octubre, pero era evidente que el otoño estaba siendo aplastado por un duro invierno que se avecinaba. Me di cuenta de que todavía estaba en pantuflas, así que regresé al armario de la entrada y saqué un par de botas de cuero negras de papá. Mis pies nadaban de ellas, pero pude salir y bajar las escaleras con el paraguas protegiéndome un poco. No tenía idea de dónde buscar. Una vez más grité su nombre. Ella no estaba cerca. ¿Dónde podría estar ella? Entonces una posibilidad aterradora pareció surgir de la amarga oscuridad y invadirme. Oh, Silvia, murmuré, pobre Silvia. Me apresuré por el sendero y atravesé el bosque lo más rápido posible. La lluvia empapaba mi rostro, pero ahora estaba demasiado asustada para sentir el frío. Fue una caminata larga, una caminata que no podía imaginarla dando, pero a una docena de metros del cementerio la escuché, una pala, y eché a correr, avanzando pesadamente con las botas de gran tamaño de papá y casi cayéndome unos cuantos metros. Finalmente estuve allí y la vi, solo en camisón, cavando en una tumba, en la de papá, mientras la lluvia la empapaba hasta punto que parecía casi desnuda. «Silvia», grité, «¿qué estás haciendo?» Hizo una pausa y se volvió hacia mí. «No podemos dejarlo ahí. Abajo», dijo. «Papá, hace frío y está oscuro. No podemos dejarlo, Audrina. Al final, ¿qué no te dejamos?» «Ah, no, Silvia, nunca estuve muerto. Papá está muerto. Papá necesita quedarse allí. Necesita permanecer cerca de mamá». Cogí la pala, ella se aferró a él con fuerza. «Por favor, Silvia, deja que papá descanse en paz. Te va a dar neumonía aquí afuera. Está muy enojado contigo». «¿Enojado, papá? ¿Conmigo?» «Sí, mucho, y enojado conmigo por dejarte hacer esto. Probablemente nos esté gritando ahora. Vamos, hay que volver a casa. Necesito llevarte un baño tibio». «Vamos», dije con más fuerza y le quité la pala de las manos. Ella tropezó. Le rodé la cintura con el brazo, tiré la pala y la sostuve, el paraguas por encima de ambas, lo mejor que pude. La saqué del cementerio rápidamente de regreso a la casa. Estaba lloviendo aún más fuerte. Pareció tardar más en llegar a casa. Unas cuantas veces se detuvo para darse la vuelta, pero la dominé y le advertí nuevamente que papá se enojaría. Cuando finalmente la llevé adentro, la ayudé a quitarse el camisón empapado y usé algunas toallas del tocador para secarla. Después de quitarle el abrigo y las botas de papá, la llevé escaleras arriba hasta su dormitorio y la puse en la cama mientras le preparaba un baño. Una vez que estuvo sumergida en el agua tibia, le lavé el cuello y los hombros, y le di un champú rápido al cabello. Ella estaba callada ahora, parecía muy cansada. Me levanté y me quité mi camisón húmedo. La bañera era lo suficientemente grande para las dos. De vez en cuando nos bañábamos juntas. Dejé correr un poco más de agua caliente. Abrió los ojos cuando entré y se sentó frente a ella. «Audrina», dijo insistentemente, «saliste de la tumba. Papá también puede salir del suyo». Cerré mis ojos. ¿Cómo podré lograr que ella entendería cuando la mitad de las veces yo misma no me entendía? Esa noche no. Dije, esa respuesta tendría que ser suficiente para ahora. No esta noche. Nos sentamos en remojo durante casi media hora y después de salir y secarnos, nos pusimos camisones secos. Sequé mi cabello y el mío, el de ella. Luego me metí a la cama junto a ella, allí donde Arden nos encontró a las 2 por la mañana, durmiendo abrazadas, probablemente pareciendo las dos amantes. «Oye», dijo cuando abrí los ojos, «¿cuándo entraste aquí? ¿Vas a hacer esto todas las noches? Conseguiré una cama más grande y podremos dormir los tres juntos». Instintivamente me alejé de Silvia. «Basta, Arden, esto no fue gracioso, fue terrible. ¿Qué era? Lo que hizo anoche». Bajó lloviendo afuera. «Sí, bueno, yo también tengo una gran historia que contarte. Me voy a trabajar. El mercado de valores no presta atención al dolor personal. Llamaré a nuestro abogado y hablaremos más tarde». «Eso es una falta de respeto, Arden. Nadie espera que llegue a la oficina tan pronto y ciertamente no debería llamar al señor Johnson hoy». «La muerte es una falta de respeto», respondió, y cerró la puerta entre nosotros. Lo oí bajar las escaleras murmurando para sí mismo. Esperaba que los extraños vieran su rabia como resultado de su dolor y no de su ambición, aunque aparentemente no le importaría a las personas de lo que dependía nuestro negocio. Nuestros clientes ricos probablemente creían que podían comprar la muerte misma. El negocio había cambiado a Arden, pensé. Ahora era casi imposible recordar al joven que era tan devoto de su madre, una patinadora olímpica sobre el hielo, que había sufrido de diabetes y había perdido las piernas. Había sucedido muchas cosas desde entonces y muchas cosas lo habían cambiado. Papá debió darse cuenta y debió haber sido por eso que puso ese codicilio en su testamento. Pero ¿cómo podré desafiar a mi marido y hacerle entrar a razón, aunque solo fuera para obedecer a mi padre, que ya estaba muerto y desaparecido?
¿Cómo podía esperar papá que yo me pusiera en su lugar y fuera tan fuerte como él? ¿Qué había visto él en mí que yo todavía tenía que ver en mí misma? ¿Qué había visto surgir en el horizonte? ¿Qué podría ser peor que los horrores que el destino ya había decidido que cayesen sobre el helecho blanco?